pues bienvenidos a este viernes. Vamos a tener hoy a una gran maestra, una gran entrevista. Mi nombre es Adriana Barbuena, yo soy la presidenta de la AMGI y va a estar con nosotros Sushama. Sushama es una maestra muy querida del RIMGI y va a estar con nosotros en la 12ª convención de aquí del Yoga Iyengar. Va a estar del 8 al 11 de octubre. Vamos a tener una clase gratuita para socios, no se la pueden perder, ya están los registros y pues bueno, pues los esperamos a todos con Sushama. Hoy van a hacer la entrevista Isabel López y Tessy Aves. Bienvenidas y bienvenidas, Sushama. Namaste. Namaste. Hola, hola a todos. Hola, bienvenida Adri. Gracias por la introducción a Sushama. Welcome, Sushama. Thank you so much. Nice to have you here. Muy padre tenerte aquí. También está Isa y vamos a hacer las dos la entrevista. Les quiero decir que, bueno, primero que nada que este espacio es de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar. En el Facebook que vamos a estar, pongan sus comentarios a Sushama. Ella es una maestra, como dijo Adri, muy querida del RIMGI. Y bueno, van a oír qué increíble ser humano. Y también tenemos a Isa López Vázquez, que ella vivió y experimentó estar con Sushama allá en Pune, ¿verdad, Isa? Sí, un gran honor entrevistar a Sushama. Es una maestra maravillosa. Ella guía las clases para adultos mayores, guía clases para lesiones menores o lesiones leves. Y lo maravilloso de ella es su energía, cómo trabaja con los alumnos, cómo entran de una forma y salen completamente transformados. Entonces, tiene una manera de llegar a las personas como no cualquier otro maestro lo hace. Y esa es la gran admiración, aparte de que es una gran mujer, una muy trabajadora, muy estudiosa y sabe muchísimo. Entonces, un gran honor estar aquí. Gracias, Sushama. Sushama nos contó que ella lleva más de 20 años en el Instituto Iyengar allá en Pune. So you have been more than 20 years in the institute. So you were a little child. Eras una niña chiquita cuando entraste. You were in the children's class, or how did you get into? No, I joined beginners class only. Yeah, I joined beginners class only. Yes. Entré a la clase. That time only 2 classes was there, beginners and advanced. So I joined in beginners class. Many years I was in a beginners class only. Okay, wait. Yeah. So, entró ella a la clase de principiantes. Muchos años, solo había principiantes y avanzados, y muchos años estuvo en la clase, in the beginner's class, right, at the beginning, en la clase de principiantes. Okay. And then I went to Geeta ji for her personal therapy, and Geeta ji liked my touch, and she advised me to join advanced classes also. So I joined advanced classes for 2 hours. Wait. I helped her a lot in her physiotherapy. Ok, entonces ella estuvo muy cerca de Gitaji, de Gita Iyengar, y Gitaji le dijo que se acercara con ella a las clases terapéuticas y también le propuso que se metiera a las clases avanzadas. Okay, so you were very close to Gitaji, but that was since the beginning. Eso era desde un principio que estaba cerca de Gitaji. How many years since you entered and then you started helping at the therapeutics? ¿Cuántos años fueron desde que entraste hasta que ayudaste en las terapéuticas? Yeah. So first I was just going for my fitness only. Okay. But I was assisting one physiotherapist, a very famous physiotherapist in Pune. And she introduced me to Geetaji for her personal therapy. And it was everyday contact with Geetaji, everyday talking with Geetaji. And Geetaji said, better join the advanced classes. And then she said, come and learn more in the medical classes also. So I joined medical class also.
Then we discuss many things in our personal meeting. We discuss about the patients. We discuss about the problems, and sometimes I discuss about my students also, and she liked that. And so Ok. in this way, I entered into the institute for teaching. Ah, ok. Entonces ella dice que ella asistía a un fisioterapeuta y ahí es como conoció a Gitaji. Y luego Gitaji fue que la invitó al instituto y empezó como a esta parte fisioterapéutica en el instituto, pero luego Gitaji, que ya estaba muy de cerca con ella, la invitó a a las clases médicas. Y ahí tenían esta conversación entre ellas dos acerca de los pacientes de Sushuma. Ok. So, Sushuma, tell us something. Cuéntanos algo, Sushuma. When did you recognize this love for yoga? ¿Cuándo encontraste y reconociste este amor por el yoga? ¿Cuándo te enamoraste del yoga? Yeah. First few years, it was just to go and enter into the institute, do yoga, and come back. But I will tell you regarding myself, as I told you, I was assisting one physiotherapist as a hobby. I'm not a physiotherapist, but as a hobby, I was connected with the patients and all. Okay. So in this way, I was always contact with the patients, always contact with their problems. Okay. So in this way, my interest in yoga is increased. Entonces, como ya dijo, ella cuando empezó a asistir a este como muy famoso fisioterapeuta, ella empezó como un hobby, lo hizo como un hobby, pero cuando encontró el contacto con los pacientes y esta relación, este vínculo con los pacientes, fue que empezó y encontró como su amor por el yoga. El yoga se convirtió tu dharma, ¿no? Ese fue como tu camino espiritual a través del yoga para ayudar a la gente, ¿no? So this helping somebody else, helping the patients became your dharma, right? Your spiritual purpose in life, no? Yes. Can you tell us, like, what do you do in Rimiji? What do you teach? Yeah. First of all, I started my own practice. Let me translate myself. Mi pregunta era, ¿nos puedes contar un poquito qué haces en Rimiji? ¿Qué clases das? I'm sorry, thank you. Yeah. Okay. So first of all, I started my practice in Rimi because Gitaji said, come for practice in the morning session. Apart from the classes, the practice. Then I do my practice at my home also. I have all props. So in this way, I started first the beginners class. So around 4-5 years I was, till now also, I'm teaching for beginners. And I thought the foundation is more important. The foundation to teach for the beginners, it's a very skillful job and that is more important. So after that, I think this is a great opportunity for me that Gitaji asked me to teach for intermediate one also, then for senior citizens also. So I thought this is a great opportunity to learn more and more, to solve the problems of the students, to solve the aging problems, the physical problems are also there, mental problems are also there. So it's in Iyengar Yoga, every day, new lesson for me. Right, I'm sure. Yes. Entonces, Sushma dice que pues empezó también a practicar en el instituto, su práctica personal, también practicaba en su casa, tenía pues todo para practicar en su casa y empezó a enseñar a los principiantes y descubrió que era un muy buen fundamento, era una muy buena base enseñar a los principiantes. Para ella fue muy importante este comienzo de las bases y el fundamento. Y luego le ofrecieron enseñar a los adultos mayores, donde ella solucionaba casi que personalmente, estudiante por estudiante, sus problemas físicos, sus problemas mentales, sus problemas emotional also, ¿no? Emocionales.
you teach every week, like twice a week, or ¿cuánto enseñas? ¿Cuánto estás en el instituto? ¿Enseñas una vez a la semana, dos? I'm sorry, yeah. No, not at all. So beginner class, intermediate class, intermediate level 1, then senior citizens class, medical classes. So mostly 4 times or 5 times I go to institute. Oh my God. 5 classes, 4 to 5 classes in a week I go to institute. Entonces ella dice que, bueno, tiene muchísimas clases, la de principiantes, la de los adultos mayores, pues que va como 5 veces a la semana al instituto. Y otra pregunta, a different question es, ella dijo hace ratito, que no lo dije, que cada vez que va al instituto, para ella es un aprendizaje. You said every time you go to the institute, you learn something, right? And we're all curious to ask you, like we have had this conversation with Isa and with Carlos about how was your relationship with Guruji? So let me translate myself. Le estoy preguntando que cómo era su relación con el señor Iyengar, con Guruji, porque estar ahí en el instituto, pues muchísimos días del instituto y tener cerca al señor Iyengar, me imagino que era como que se le permeaba la sabiduría del señor Iyengar. So how was this incredible, no, life experience to have Mr. Iyengar beside you? Yeah. I still remember I attained few years, the last years of Guruji's life, and I attended his classes. That was ladies' classes. I remember that. But I spent more time with Gitaji. I spent more time with Gitaji. And Guruji's classes is very, very interesting to understand, to learn the problem and how to solve that problem. You know, in the medical class also, when he saw the patients, immediately he will understand what is deformity, how he is walking, how he is sitting, you know. So it's very interesting to see how Guruji is talking with the patient, how Gitaji is treating the patients also. This is also another part of study. So studying classes in a classroom is a different thing. To observe them, to listen them, to hear them. This is also another opportunity. Right, yeah, very true, very true. Yeah. Entonces lo que dice Sushma, wait a second, es que, bueno, que ella estuvo observando a Guruji en los últimos años de su enseñanza, pero que ella estuvo mucho más cerca de Gitaji. Y era muy interesante para ella que más allá de aprender pues, las posturas, etcétera, era observarlos a ellos, cómo hablaban a los pacientes, cómo se relacionaban con los pacientes, cómo resolvían la problemática a través de observar, los observaban cómo caminaban, cómo se sentaban, y dijo que era increíble y todo lo que ella aprendió solamente de observar tanto a Gitaji como a Guruji, me imagino que fue una super experiencia. Do you have like, well, can you tell us, nos puedes decir un poco, let me say in Spanish and then in English, nos puedes decir alguna anécdota o algo que Gitaji haya compartido contigo y que tú atesores en tu corazón? So Sushma, can you tell us like something that Gitaji shared with you, or like an anecdote that you will have forever, that you will cherish forever in your heart? Yeah, sure. Before that, I will give you one experience. It was a medical class, and one person, a senior citizen middle-aged person, was resting in a Supta Baddha Konasana. I was close to him, and Gitaji passed through that person. And first of all, she asked question, "What happened to you?" The person said, "No, I'm fine. Nothing has happened." She said, "No, there is some problem. Is everything okay in your house?"
He said, yes. And she again saw and she said, no, because I'm observing. He was in a Supta Baddha Konasana and she said, no, your one side of the lung is down and the one side of the lung, chest. One side of the chest is down and one side of the chest is up. So one is down means something is wrong in the body. Something is wrong, maybe in the house, maybe in here, we don't know. The person said, no, I'm fine, no problem at all. You know, the person was thinking about this. I was also helping someone. After some time, maybe after 10-15 minutes, that person, he realized something. And he went to Gitaji and said, yes, Gitaji, this is my old habit. From my childhood habit, when I sleep at night, I always keep my one hand on my chest. See, this is the years and years, he always sleep like this. See, and because of that, when he was in a Supta Baddha Konasana, Gitaji just observed him that, oh, the right side and the left side is not equal. So I was very much surprised. Wow. And in her personal meeting, I asked her, how you observe this way? And of course, this is because of practice. And that person admit, yes, this is my old habit, maybe the old habit from last 65 years. So the gentle pressure of the palm, this was down. And she observed his breathing is not equal in his both lungs. Wow. So this is just a small example. So I observed this from start towards the end, and I was amazed with her observation, her thinking. The thinking is not only for the physical. She asked whether the problem is in the house. So they solved that problem also. So why maybe this person is something worried about the family problems, maybe some other problem, you know. But in this way, we'll go after about the whole problem, right? Not only the physical problem. So this was, yeah, it was very amazing. Very amazing. Yeah. Entonces dice Sushma, dice ella que un ejemplo de cuando estaba con Gitaji en las clases médicas es que había una persona en Supta Baddha Konasana, que es estar acostado con las rodillas separadas, y que ahí estaba la persona. Y pasó Gitaji y se le quedó viendo y le dijo, ¿hay algo? ¿Todo está bien? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Y él le dijo, todo bien, no tengo nada. Y le dijo, no, pero algo mal, algo en tu casa, algo en tu hogar. Y él dijo, nada, nada, nada. Y entonces Gitaji dijo, a ver, es que yo observo que hay un pulmón que está más arriba y un pulmón que está más abajo. Entonces, tu respiración es diferente en los dos lados de los pulmones. Sushma se quedó como muy impresionada porque no era algo que se veía como de primera instancia y el señor seguía como diciendo que no tenía ningún problema en realidad y que qué raro. Tiempo después, el señor ya después fue con Gitaji y le dijo, ¿sabes qué? Sí es verdad, yo me duermo con una mano en el pecho izquierdo, bueno, este es mi izquierdo, y entonces llevaba 65 años durmiendo con su mano, presionando su pulmón izquierdo. Y fue una revelación para Sushma y además fue una cosa increíble para el señor que tuviera que quitar ese hábito. I remember there's a phrase of Guruji, hay una frase de Guruji que dice that habits will kill you, ¿no? Hay una frase del señor Iyengar que dice que los hábitos te pueden matar. Isa, ¿quieres comentar algo por ahí? Sí, bueno, lo interesante de Sushma es las clases médicas, tiene como 5 pistas, ¿no? Porque hay personas que ya no escuchan, personas que ya no ven, con distintas lesiones y a todas las atiende de una forma maravillosa. Entonces tiene ayudantes, pero tiene oídos, tiene vista para todos y a todos los sabe ayudar. Entonces es impresionante las clases, cómo las puedo llevar y yo creo que he aprendido mucho de Gita. Okay,
the Isa is saying, Sushma, that it's very interesting. She has been in your classes and she has seen how you manage all these different, it's like a circus. I mean, in the sense that you have all these things going on at the same time. And some patients, they don't have the sense of hearing, some other patients, different things. And it's interesting how you manage to attend everybody and to customize everybody's needs, right? Yes. Yeah, and another question, otra pregunta que te queremos hacer, aprovechando que estás muchísimo tiempo en el instituto, es, well, we're all thinking, estamos todos pensando en Prashant y mandándole luz y pensando en su recuperación. Y mi pregunta también sería como si nos puedes contar qué de todas las enseñanzas de Prashant habla y uno puede cachar la sabiduría o se te puede ir. Entonces, me imagino que estar ahí con Prashant tan seguido te vuelves muy sabia. ¿Qué de las enseñanzas de Prashant se te ha quedado marcada en ti? Okay, so let me translate this. So, all the community is thinking about Prashantji and wishing for his well-being. And is there something about his teaching that you wish to share, or something that has impacted you, or something that you remember about Prashant? Yeah. I will continue with the previous question little bit. So I'll finish that point also. And va a continuar. Yeah, I will talk about the both questions. Yeah, I'm very much fortunate because almost every week I go for Geetaji for some personal work to help her in her some personal work. So it was a very good connection between me and Geetaji to discuss many topics, to discuss about the patients, to solve the difficulties of my patients or my questions. So I'm literally fortunate. So it was every day, once a week, one-to-one contact with her. Yes. Then Isabel, she talked about the class, especially in the senior citizens class. So again, I will go back. Especially with the senior citizens class, the people sometimes we have blood pressure, we have diabetes, some shoulder problems, some neck problem, okay, and sometimes the hearing problem also. So I grouped the students, knee problem one side, back problem one side, but still the class is one. So whatever we will do, we'll organize in a one class, and everything I learned from Geetaji, the way she handled 100 people in the class. Okay, for me it is hardly 25 people. Yes. Wow. And sometimes the language is also a problem. They cannot understand the yogic language. Okay, they cannot understand the yogic language. Then I said, when you prepare some dish, there is some proportion. Yes, there is some proportion of each ingredient. So while doing asana also, there are some proportions, the leg, the arms, the spine. So in this way, they will understand. They understood, you know, like that. Very nice. Yes. Let me translate that. Yeah. Entonces ella dice, le está contestando a Isa de cómo hace con estas 5 pistas y toda la gente que tiene, y dice que ella es muy afortunada porque ella vio cómo Geetaji organizaba los grupos, y de hecho ella asistía personalmente a Geetaji y tenía muchas conversaciones con Geeta, y dice que ahí discutían cómo atender a los pacientes. Ella cuenta que, por ejemplo, en su clase de adultos mayores, hay unas que tienen diabetes, otras que les duele el cuello, otras que les duele la rodilla, pero lo que hace es que los agrupa. Entonces los va moviendo, los agrupa a los de rodilla, a los que no pueden escuchar, a problemas del corazón, problemas de presión alta, pero de todas formas su clase es una. Ella hace una sola clase
para los 5 o 6 grupos que tenga que haber. Y dice que también otra dificultad es el lenguaje yógico, porque no necesariamente se entiende el lenguaje del yoga. Y que ella les dice que igual que cuando cocinas, que hay proporciones a la hora de mezclar y cocinar, igual es en yoga. Tienes las piernas, los brazos, y igualmente ella utiliza como estas similitudes entre la cocina y el yoga para que la gente, los adultos mayores, tengan acceso a entender lo que está sucediendo, ¿no? Y otra cosa que yo quería comentar es que conocí alumnos de Sushma, yo creo unos 15 años que llevan con ella, o sea, van de 2 veces a la semana y llevan 15 años yendo y salen de lo más felices de sus clases. Entonces llegan con una cara, salen transformados y además la tienen como pues una gran maestra, es así, la maestra del instituto que los ha guiado, los ha acompañado en todos sus procesos durante todos estos años, todos esos cambios, y ella ha estado ahí. Entonces es una relación que va un poco, una relación maestro y amistad. Entonces es muy interesante la clase. Yeah, what Isa is saying, Sushma, is that that she has seen with her own eyes how you have grown a relationship with your students. The students have been with you for more than 15 years, going twice a week with you, and she's saying, and can you tell us a little bit more about how you built up this relationship and with your boundaries, but with love and care? Entonces le estoy preguntando, hablando de lo que dijo Isa, que nos cuente un poco Sushma, cómo hace para tener este vínculo con los alumnos y al mismo tiempo tener estos límites de maestro-alumno sin descuidar la parte de amor y compasión. Okay, I will tell you. Basically, the senior citizens in India, we stay 3 generations together. In India, we stay 3 generations together here. So maybe senior citizens, they don't get time to practice. Okay, so they just only come for the class and they go. So, and they totally forget everything. So I said, I will give you homework. The homework for 15 minutes, like that. So some simple poses, chair, twisting, okay? Then sometimes the standing twisting also, sometimes sitting twisting also, sometimes holding the stick in the hand, Urdhvastasan, with the stick, Uttanasan. So I gave some simple techniques. Then lying down on the bed, I said Akunchanasana, then Pavanamuktasan. So in this family, I will give Suptaparanushtasan 1. So every class, I give some homework to the senior citizens. Okay. And in the next class, I ask them, do you remember the homework of the last week? Sometimes they say, yes, we do homework. And you know, in this way, they start regular practice at home. So in the month of May, we have holidays. So we give some simple asanas to them. Sometimes sitting asanas, sitting on the chair, sometimes standing against wall like Trikonasana, Parshakonasana, with the help of the window, with the help of the table, you know. So in this way, I give a different sequence and they are very happy with that. Sometimes I said, okay, do some asanas in front of mirror, like Urdhvastasana, Urdhva Namaskarasana, Urdhva Baddhanguliasana, sometimes Paschima Baddhanguliasana. So they understand their posture, their shoulder problem, their elbow problem. Normally in the aging, body drops down. So they understand, oh no, I should stand straight. So that's why I tell them to do the asanas in front of mirror also. Okay. So in this way, I developed the hobby and practice in the senior citizens class. Very nice. Okay, entonces lo que dice Sushma, and Sushma dice que en India las 3 generaciones están juntas. 3 generations, you mean
the grandmother, the mother, and the child, right? Yes. Yeah. The, Entonces están juntos. senior members of the family, the father and the mother, their young son and the wife, and their children. Exacto. Entonces en una misma casa está la abuelita, la mamá y los hijos. Entonces no necesariamente los adultos mayores pueden practicar. Es difícil, hay demasiada gente. Como ahorita en el COVID, like right now, with this pandemia, we have a lot of people in our house, but well, okay. Y entonces les deja tarea, como 15 minutos de tarea. No, es interesante que les deja solo 15 minutos de tarea, porque con esos 15 minutos les dice que pueden sentarse en la silla, pueden hacer giros, pueden pararse y hacer las torsiones. Con un palo en la mano les hace hacer Urdhva o para abajo, Uttanasana con un palo en la mano. También los pone a hacer en la cama Akunchasana, Pavamuktasana, Supta Padangustasana 1. Y luego, cuando llegan a clase, les pregunta si hicieron la tarea. Y unos contestan que sí y otros no se acuerdan muy bien. Pero es importante. Yo creo, what is important, I think, Sushma, is that the 15 minutes, no more than 15 minutes. Lo que se me hace importante es que no les pone esta angustia de hacer mucho más que 15 minutos, sino solo 15 minutos. Do you agree? Is that true? In this way, I increase the habit in them. And when they practice, then slowly I increase the asanas, like Supta Swastikasana, Supta Baddha Konasana, then Setubandha Sarvangasana. So they can easily manage, because they want to do it alone, because the family members, maybe they don't have time. So I teach in the safest way. So I tell them that we don't want accident. So manage by themselves. So they can do it on the way. So they can do sequence also. So first I give small homework, and after that I increase. At the end of the year, they can do maybe 30 minutes or 40 minutes also. So they understood the sequence also. They understand the sequence also. The sequence, ya. Yeah. Ok, entonces lo que dice ella es que sí, y lo que está interesante es que incrementa el hábito, the habit, el hábito correcto, like this good samskara, ¿no? Como este samskara del bien, ¿no? Un buen samskara, una buena impresión que ella va forjando con este hábito de que ellos practiquen. Y dice que sí, pero que al principio sí les pone los 15 minutos, pero luego lo va alargando gradualmente. Y muchos ya tienen hasta 30 minutos de su práctica personal, que está increíble, ¿no? Isa, ¿quieres comentar algo por ahí de este tema? ¿O de otro tema? Sí, no, de este mismo. ¿Cómo, bueno, estamos hablando de las clases para adultos mayores, pero cómo también lleva a los jóvenes, porque también tiene clases de principiantes. ¿Cómo los introduce? Bueno, es que lo que a mí me llama la atención de ella es la energía que se genera en la clase. Entonces, todo el mundo empieza como, es una energía ligera, positiva, de transformación, y tanto adultos mayores como jóvenes la aman, así la aman por su energía y por lo que les da, y yo también la amo, sí, por todo lo que comparte y su forma de ser. Pero entonces, ¿cómo lidia con los jóvenes y cómo lidia de la misma forma sacando lo positivo de las personas, sea quien sea sus alumnos? What Isa is saying is that she's also amazed and she loves your classes and she loves the way you teach also to young people, to youngsters, or maybe not youngsters, but not like to adults, no? Just normal adults. Yeah. And what she's saying, which is what we want to ask you is that above, most of all, more than like the poses, etc., is your beautiful energy, like the magic you do inside a classroom and the way you teach. It's like you have this subtle, beautiful energy, esta energía sutil, muy hermosa,
que se siente en el salón de clases, ¿no? Which Isa is saying she has seen this energy, which is an important part of teaching, que es una parte muy importante del enseñar, no nada más dar las instrucciones, sino esta energía con la que ella se acerca a los estudiantes. Can you talk a little bit about more than the physical part, más que la parte física de enseñanza, esta parte energética, more the subtle energetic part of your teaching? Yeah, you asked me how I teach in my classes with the energy, Exactly. See, I learn from Gitaji, I learn from Abhijata, I learn from Prashant sir. Okay, so first of all, I give comfort to them. Comfort, yes. I told them we have to follow discipline. We have to follow discipline, but we should understand why I'm doing, how I'm doing, and how is my body. So how it was my body. So what it was, can I do myself? So then I was and do it. I said smile and do it. So without tension, you do it. Maybe if you cannot do today, with the help of the prof, we'll do it. Okay. Then they get a lot of confidence. This is the thing. Yeah. Okay. And then I personally go and help them also. Entonces lo que ella dice es que ella ha visto cómo Abhi y Gita y Prashant tienen esta manera de acercarse que hacen sentir a la bienvenida y contenta. Y dice que no deja de tener la disciplina, que es importante, pero y que para ella es muy importante que los alumnos comprendan el por qué está haciendo lo que está haciendo, el cómo está haciendo lo que está haciendo, pero siempre con una sonrisa. Always with a smile, right? Siempre con una sonrisa. Y eso les hace que no haya tensión, que no sea una tensión. Y, por ejemplo, si está poniendo una postura, cualquier postura que no tiene props, introduce los apoyos, el material, la silla, lo que se necesite, para que la persona esté cómoda dentro de la postura, que eso me hace recordarme a mí de Stira Sukham, right, Sushma? Yes. It's about Stira Sukham y cómo Stira Sukham, que ahora que nos explique Sushma qué quiere decir, esta parte del asana de estar firme pero confortable y contento, con suavidad. Can you talk a little bit about this, Stira Sukham, which happens in your class, like naturally, que sucede en sus clases No. Stira Sukham naturalmente? So my class is little slow and steady, especially with the senior citizens. My class is little slow and steady with the senior citizens because I have to develop the courage in them. Okay, they should forget about their problems. They can do the poses. They can think, oh, there is no limitation for me for balancing poses also, you know, like that. And you know, sometimes my other students also help each other. My other students, they help each other also. So in this way, the atmosphere is very happy and healthy also. Very nice. Yeah. Let me translate that. Entonces ella dice que sus clases son de paso tranquilo y muy estables, como muy firmes. Y que lo que más le gusta a ella promover es la valentía, courage, que es el coraje, no el coraje de enojarse, sino la valentía, esta como valentía de la que nos habla mucho Abhijata y que les da esta valentía de que sí pueden hacer las cosas y que no hay límites, que cualquier postura de balance o cualquier postura, toda la gente la puede acceder, cualquier persona puede acceder a las posturas, ya que gracias a los apoyos no hay límites y podemos todos acceder. Y también dice que algo hermoso que sucede en su clase
It's this Maitri, Karuna, all this, ¿no? Maitri, Yes. es este friendliness, esta amistad entre los mismos alumnos que se van ayudando unos a otros entre ellos, y eso los hace muy contentos, se ponen muy contentos de poderse ayudar entre ellos, right? This friendliness, esta amistad que se genera, and that's very interesting. Es muy interesante cuando formas como maestra, es algo muy hermoso cuando formas una comunidad con tus alumnos. What I'm saying, Sushma, is that it's very beautiful when you as a teacher create a community, like Yes. friendliness between your students and this beautiful like ambience, no? This, like you can breathe love in your class, right? Yes. Y otra cosa, Tessy, es la cuestión de los apoyos. Ellos se van pasando las cosas y si ven que uno necesita la cobija, se la pasan. Y el otro que tenía la cobija le pasa el bloque. Entonces es como una maquinaria en donde todos van cooperando. Y al final, cuando nosotros los ayudábamos para algunas posturas que Shushma nos guiaba muy, muy bien de cómo asistirlos, no solamente ajustes muy cordiales, muy amables hacia la gente. Y al final de la clase nos dice, ¿saben qué? Ellos tienen que regresar su propio material a donde estaba. Entonces ellos se hacen responsables de guardar sus propias cosas al final de la clase. Aunque nosotros queramos ayudarles y correr y guardarles todo, nos dicen, no toquen nada, ellos mismos van a hacerlo. Qué bien. Yeah. So what Isa is saying is that it's like an incredible machinery. It's like a perfect machine because one student has the block and then the other one needs the blanket and then everybody shares. Se hace esta cosa de compartir. Everybody's sharing, but like in a perfect organic way, no? Yes. And what Isa is saying that also, even if some of the teachers are assisting, you tell them not to help the senior citizens because they have to pick up their own stuff and bring it back to the shelf. Yeah. I'm a little bit strict about yoga also. So of course, I create the atmosphere very healthy. Okay, I create the atmosphere very healthy, as well as they should do in a perfect way. They can help each other also. Nice. Okay, yeah. Entonces dice Sushma que sí tiene esa parte de estricta, porque y necesitan ayudarse entre ellos y regresar sus cosas, que las regresen. Okay. So, Sushma, we have left 5 minutes. Tenemos 5 minutos más. I want to ask you this last question. Le voy a decir primero en español. En estos tiempos de pandemia, el rol de una maestra de yoga es muy importante para los alumnos. Nosotros como maestras de yoga estamos apoyando emocionalmente, físicamente y hasta en el alma a nuestros alumnos. ¿Qué consejo nos da para las maestras para ayudar en lo más posible a la gente? So my question is, in this pandemic, more than ever, the role of a yoga teacher has been giving emotional support to our students. But not just emotional, I mean, it's physical, it's emotional, and also even to their souls and to our own souls, right? So what advice would you give to the Mexican community, to the Spanish-speaking community, so the teachers can help more and more the students and support them in this pandemic? Yes. Actually, you only gave the answer. Yes. The answer is there in your question only. Yes. We give support. Please. Yeah. We should give support. The physical strength, the mental strength, and especially they can get the satisfaction
of what they are doing, and they can spread the knowledge of yoga in their family, in their friends, in the community. So in this way, our yogic community will also increase. Yeah, Yes. that's beautiful. Está muy hermoso Yeah. lo que dice, porque dice que también más allá de apoyar físicamente, mentalmente, cuando ellos sienten esa satisfacción de practicar el yoga y sentir los beneficios, eso hace que se esparza toda esa sabiduría del yoga, y así es como poco a poco vamos abarcando más seres humanos, more conscious human beings, ¿no? Más seres humanos More conscious. conscientes. And, Yes. y eso ayudará a apoyarnos todos en esta pandemia. Ok, Isa, ¿algo que quieres decir para finalizar esta primera parte de la entrevista? Vamos a tener una segunda parte de entrevista con Sushma, pero bueno, vamos a terminar esta primera parte. Isa, ¿le quieres decir algo? Gracias, pues que no se pierdan sus clases, son maravillosas, maravillosas, genial maestra, y toda mi admiración, mi agradecimiento por sus enseñanzas, por su energía, y vale mucho la pena. Entonces los invito a que tomen las clases que va a dar en la convención. Se lo traduzco, perdón. Sushma, so Isa is saying that you're the best, you're an incredible teacher. She's looking forward to being in your class, and she's inviting everybody in the Mexican community to come to your class. We're very honored to have you here in Mexico virtually, and we're looking forward. Everybody is looking forward to go to your class. Adri, ¿quieres decir algo y Sushma que se despida? Sí, pues muchas gracias, Sushma, por estar aquí con nosotros, y los invitamos a la 12ª convención. Recuerden las fechas, va a ser del 8 al 11 de octubre, va a estar de las 8 de la mañana a las 10:30, 2 horas por día. Entonces yo los quiero invitar a que no se las pierdan, por favor. Y esta fue una probadita. Vamos a ver, el tema va a ser yoga para la fortaleza emocional en estos tiempos de adversidad. Sushma nos va a dar toda la, digamos, como toda esa herramienta para poder pasar estos tiempos que estamos haciendo. Entonces yo los quiero invitar, no se las pierdan, recuerden las fechas, va a ser para toda la comunidad de yoga. Puedes, si no estás asociado, puedes asociarte y tomar la clase gratuita, puedes tomar el taller, no importa el estilo que practiques, pero bueno, te invitamos a que tomes las clases con Sushma. Muchas gracias, Sushma. Thank you very much. Sushma, Thank you. Adiós. Gracias.